Mi nombre es Constantin Brâncoveanu, y mi historia comienza en 1654, en Valaquia, una tierra pequeña pero estratégica, atrapada entre las ambiciones de los gigantes de Europa, el Imperio Otomano, el Imperio Habsburgo y Rusia. Nací en una familia noble, pero el poder y la riqueza nunca fueron mis únicos objetivos. Desde muy joven, comprendí que mi destino no estaba marcado solo por la política, sino por algo más grande: defender a mi pueblo y, sobre todo, la fe ortodoxa que había guiado a mi familia por generaciones. Desde el principio, mi educación estuvo centrada en la diplomacia, la política y la religión. Sabía que Valaquia, aunque pequeña, tenía una posición estratégica que la hacía vulnerable a las ambiciones de los imperios circundantes. Para sobrevivir, necesitábamos más que solo ejércitos, necesitábamos inteligencia y, sobre todo, fe. En 1688, con apenas 34 años, la responsabilidad de gobernar Valaquia recayó sobre mí tras la muerte del príncipe Shervan Cantacuzino. Acepté el trono sabiendo que mi reinado no sería fácil. Nuestra tierra estaba constantemente amenazada por el Imperio Otomano, que nos exigía lealtad y tributos, mientras que los Habsburgo y Rusia observaban esperando el momento adecuado para expandir su influencia. Desde el primer día de mi gobierno, supe que tendría que caminar una delgada línea entre estos poderes. Mi prioridad no solo era mantener la paz en una región llena de tensiones, sino también proteger la fe ortodoxa de mi pueblo. Sabía que mientras nuestra fe permaneciera fuerte, Valaquia sobreviviría, incluso si nuestras fronteras estaban en peligro. La tarea de gobernar mi país no solo era una cuestión de política, sino de alma y espíritu. No podía prever entonces que el destino me llevaría a tomar decisiones que pondrían en juego no solo mi vida, sino también la de mis hijos. Aunque acepté el trono con un corazón lleno de esperanza, pronto descubriría que mi fe y mi lealtad serían puestas a prueba de maneras que nunca imaginé. Mi vida, desde entonces, fue una constante batalla por mantener esa independencia. Mi objetivo era simple, pero desafiante: asegurar la paz, proteger nuestra cultura y evitar que Valaquia fuera devorada por los imperios que la rodeaban. Lo que no sabía entonces era que este viaje me llevaría a decisiones y sacrificios que marcarían no solo mi destino, sino el de toda mi familia. Después de asumir el trono, me enfrenté a una realidad implacable. El destino de Valaquia estaba constantemente en peligro. Las ambiciones del Imperio Otomano, que nos había dominado durante siglos, no cesaban, mientras que los Habsburgo y los rusos buscaban debilitar nuestra posición para ganar más territorio. Mi desafío más grande era mantener a Valaquia a salvo de estos poderosos vecinos, sin provocar una guerra que no podíamos ganar. Gobernar Valaquia era como caminar sobre una cuerda floja. Sabía que cualquier decisión equivocada podría costarnos nuestra independencia. Los otomanos exigían tributos y lealtad, mientras que los Habsburgo buscaban nuestra sumisión política. Intenté mantener un equilibrio delicado entre estos gigantes, pero cada día era una nueva prueba. Entendí que no podíamos enfrentar a estos imperios en el campo de batalla. Sin embargo, sabía que había algo que los ejércitos no podían conquistar: la fe de mi pueblo. Mi convicción más profunda era que, si manteníamos viva nuestra ortodoxia, si preservábamos nuestras tradiciones, nuestra lengua y nuestra religión, Valaquia seguiría siendo libre, al menos en espíritu. Por eso, mi gobierno no solo se centró en la diplomacia. Promoví la construcción de iglesias y monasterios en todo el país. Apoyé la educación religiosa y financié la traducción de textos sagrados. Mi objetivo era que, incluso si las fuerzas extranjeras llegaban a nuestras puertas, nuestro pueblo tuviera un refugio espiritual. Sabía que la religión era el verdadero escudo de Valaquia. Sin embargo,
A medida que avanzaban los años, las tensiones crecían. Los otomanos empezaron a desconfiar de mi lealtad, y mis relaciones con otras potencias europeas, como los Habsburgo y Rusia, levantaron sospechas. Sabía que mi estrategia diplomática no podría sostenerse indefinidamente. Aunque había logrado mantener a Valaquia en paz durante más de 25 años, sentía que el equilibrio que había construido comenzaba a desmoronarse. Algo oscuro se cernía sobre nosotros, y pronto tendría que enfrentarme a mi mayor desafío. El año 1714 fue el punto de quiebre. Después de décadas de mantener a Valaquia a salvo, el Imperio Otomano decidió que mi tiempo había llegado a su fin. Fui acusado de traición, de haber conspirado con los Habsburgo y Rusia para derrocar al sultán. Sabía que estas acusaciones no tenían fundamento, pero no importaba. El sultán había decidido que yo era una amenaza, y mi destino estaba sellado. Fui arrestado junto a mis 4 hijos y mi fiel consejero, Ianache Bakarescu. Nos llevaron a Estambul, donde nos enfrentamos al juicio más difícil de nuestras vidas. El sultán nos ofreció una salida. Podríamos salvar nuestras vidas si renunciábamos a nuestra fe ortodoxa y nos convertíamos al Islam. Sabía que aceptar significaría la traición a todo lo que había defendido durante mi vida. No podía permitirlo. Mi fe era inquebrantable. El 15 de agosto de 1714 nos llevaron al patíbulo. Fue el día más oscuro de mi vida. Uno por uno, vi cómo mis hijos eran ejecutados. No había dolor más grande que ver a mis hijos perder la vida ante mis ojos. Pero incluso en esos momentos finales, les recordé lo más importante. Habíamos perdido todo en este mundo, pero no debíamos perder nuestra fe. Moriríamos, sí, pero moriríamos fieles a lo que creíamos. Cuando llegó mi turno, enfrenté la muerte con la misma fe que había guiado mi vida. Sabía que mi sacrificio no sería en vano. Sabía que mi historia, la de mis hijos y la de mi consejero, no terminaría allí. La espada que cortó nuestras vidas no pudo cortar nuestra lealtad a Dios ni a nuestro pueblo. En ese momento, comprendí que, aunque perdíamos nuestras vidas, estábamos ganando algo mucho más grande: el martirio y la eternidad en la memoria de nuestra gente. Mi muerte no fue el final de mi historia. Aunque caí bajo la espada otomana en 1714, mi sacrificio fue recordado por generaciones. Décadas más tarde, en 1992, la Iglesia Ortodoxa Rumana reconoció oficialmente mi martirio y el de mis hijos. Fuimos canonizados, convertidos en santos de la fe ortodoxa, no solo por nuestra resistencia al Imperio Otomano, sino por haber elegido la muerte antes que renunciara nuestras creencias. Hoy, cada 16 de agosto, las iglesias de Rumanía resuenan con oraciones en nuestra memoria. Pero mi legado no está solo en las ceremonias religiosas o en las estatuas que se erigen en nuestro honor. Mi verdadero legado está en los corazones de aquellos que enfrentan la adversidad con la misma fe y lealtad con las que yo enfrenté la muerte. Mi vida y mi muerte no fueron en vano. Fueron un testimonio de la fortaleza espiritual de mi pueblo. Mi esposa, María Brancoveanu, desempeñó un papel crucial en mantener viva nuestra historia. Después de nuestra ejecución, luchó incansablemente para recuperar nuestros cuerpos y llevarnos de vuelta a Valaquia. Gracias a su valentía y perseverancia, mis restos y los de mis hijos descansan en la iglesia de San Jorge en Bucarest. Ella, como yo, entendía que nuestra muerte no debía ser olvidada. Mi nombre es recordado no solo como el de un príncipe que gobernó con sabiduría, sino como el de un mártir que eligió la fe por encima de todo. Mi sacrificio ha inspirado a generaciones, y mi historia sigue viva en las oraciones y recuerdos de aquellos que, como yo, se niegan a renunciar a lo que creen, sin importar el precio que tengan que pagar. Más allá de mi fe y mi sacrificio,
también fui un hombre de grandes riquezas. La familia Brancoveanu, durante generaciones, acumuló una vasta fortuna que nos permitió influir en la política y la cultura de Valaquia. No éramos solo gobernantes, éramos mecenas de la religión, el arte y la educación. Junto con otras familias nobles, como los Cantacuzino, construimos un legado que iba más allá de lo material. Con nuestras riquezas, apoyamos la construcción de iglesias y monasterios, financiamos la educación de las futuras generaciones y aseguramos que la fe ortodoxa permaneciera viva en los corazones de nuestro pueblo. Creía profundamente que la riqueza tenía un propósito mayor: fortalecer la cultura y la fe de Valaquia, proteger a nuestra gente de las influencias extranjeras y asegurarnos de que, pase lo que pase, nuestra identidad permaneciera intacta. Sin embargo, después de nuestra ejecución, nuestra fortuna no pudo protegernos, pero mi esposa, María Brancoveanu, con su valentía, preservó lo más importante: nuestro legado espiritual. Fue ella quien se aseguró de que nuestros cuerpos regresaran a Valaquia. Fue ella quien preservó nuestra memoria. Hoy, nuestro nombre sigue vivo, no solo por las riquezas que alguna vez tuvimos, sino por el sacrificio que hicimos en nombre de nuestra fe. El legado de los Brancoveanu no está en los palacios que construimos o en las riquezas que acumulamos, sino en la devoción que mostramos hasta el último aliento. Fuimos una familia de poder, sí, pero también de profunda fe. Y eso es lo que perdura. Nuestra historia es una de resistencia, sacrificio y amor por nuestra tierra y nuestra fe.